pero también ya podemos empezar con las entrevistas. Tenemos en sus estudios al señor Miguel Ángel Martín, director de la Maestría en Derecho de la Universidad de San. Con él vamos a hablar de un tema muy interesante ahora que estamos en época navideña, época de gastos, y más de uno saca la tarjeta de crédito, que a veces la tenemos guardada durante todo el año, y luego vienen los pagos y no sabemos qué hacer. Vamos a hablar de consejos útiles para este tema. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuál sería, ha aumentado, según la Superintendencia de Bancos y Seguros, el uso de las tarjetas de crédito, sobre todo ahora con esta campaña navideña, ahora que estamos ya con los regalos para toda la familia? ¿Cuáles serían los consejos que habrá que hacer a la población para evitar luego los dolores de cabeza que vienen a partir de enero? Bueno, tenemos que tener en cuenta que en los últimos años ha habido un crecimiento del uso de las tarjetas de crédito, también motivado porque algunas instituciones empezaron a brindar estos servicios a los niveles socioeconómicos que antes no tenían acceso, o los bancos e instituciones no les daban tarjetas, ¿no? Entonces en los últimos 3 años hemos tenido un incremento pues bastante fuerte. Y también es lógico, siempre hay costumbre en épocas navideñas de gastar más de lo que uno puede. Tenemos un problema este año es muy diferente al de otros porque hay una crisis financiera internacional. Entonces el mayor consejo que puede hacer, que se pueda hacer a la población es: este año hay que apretarse un poco el cinturón. Pero deberíamos explicar, doctor Martín, por qué razón los bancos se vuelven tan insistentes, sabiendo este panorama que se nos presenta el próximo año, sabiendo que va a haber restricciones en la demanda, en el consumo de la gente. ¿Por qué razón las llamadas telefónicas se han multiplicado y ofrecen, pero amonda y lirondamente, las tarjetas de crédito por doquier? ¿Cuál es la lógica? Explíquele un poco al público. Bueno, hay una lógica, y es que está detrás que el simple hecho de que te brinden una tarjeta de crédito, así tú no consumas, el banco ya cobra una serie de portes, de comisiones. Entonces aunque compiten, perdón, a veces por exonerar de alguno de esos pagos. Algunos de esos pagos, pero siempre que tú la uses, claro, ¿no? Y suele ser el pago de la membresía anual o la cuota, ¿no? Y si tú la usas es cuando te exoneran, porque si no, ni te exoneran. Pero también cuando tú la usas es cuando te cobran los portes y las comisiones. ¿Por qué los bancos ofrecen las tarjetas? Porque hay un negocio detrás de ello. Lo que sí debemos inculcar a la población es que las tarjetas de créditos deben usarse únicamente cuando hay una necesidad. Cuando tenemos una necesidad, cuando no tenemos medios de pago, porque resulta no, que hay que echar gasolina al auto y no tenía efectivo, voy de viaje y tengo problemas para cambiar, ¿no? Entonces, para cosas puntuales se puede utilizar la tarjeta de crédito, pero no para vivir el día a día. Y como algunos hacen, que tienen 2 o 3 tarjetas y sacan de una para cubrir la otra. Y en una tarjeta de crédito es para comprar, no para sacar dinero, porque los costos asociados a sacar dinero son muy altos. Entonces, sí es muy importante, yo aconsejo a toda la población a que tengamos este año más prudencia que otros, porque no solamente tenemos el hecho de que va a caer la demanda, no solo interna, sino externa, porque los países, ¿no? Y aparte, el cobre estaba en $400 hace 6 meses, el día de ayer cotizaba en $137. Entonces, nosotros somos un país minero y vamos a sufrir la pegada. Yo como académico... Hay menos ingreso por divisas en el Perú, y el Banco Central de Reserva lo ha reportado, ¿no? Porque la caída del precio de los commodities mineros. Y estamos importando peruanos en vez de exportando, es decir, se están regresando al país. Entonces, todos esos indicadores nos dicen de que tenemos una crisis a las puertas, que puede ser hasta la crisis del milenio, ¿no? Igual que fue la de los años 30, de la Gran Depresión en el siglo pasado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Usted cree que aquí, sobre todo los peruanos, no sabemos utilizar la tarjeta de crédito y las ventajas de las mismas? Porque hay una serie también de beneficios, por ejemplo, que hay seguros de accidentes en viajes, o no sabemos cómo utilizarlas, por ejemplo, para las compras online, porque también colocar el número de nuestra tarjeta de crédito en páginas que a veces no son muy confiables podría resultar muy peligroso. Claro, tenemos que tener en cuenta una cosa, se habla mucho de una economía de mercado, pero en la banca no hay una economía de mercado en el Perú.
Es decir, en el año 1997-98 había 25 bancos, ¿no? En el año 2005 quedaron 11, hoy tenemos 15, pero 4 de ellos son oficinas representativas, no son bancos. Es decir, en realidad tenemos como 11 bancos. Entonces, somos el país de menos penetración bancaria de toda Latinoamérica, de menos bancarización. Hay una anécdota muy interesante y es que cuando se dio el terremoto de Ica, ¿no? Tuvieron que mandar una delegación de la superintendencia porque los depósitos en la zona del siniestro empezaron a aumentar en la zona. Y uno dice, bueno, si hay un terremoto, lo lógico es que la gente saque el dinero del banco para reconstruir su casa, pero no que lo meta en el banco. La única explicación que encontraron fue que como se había caído la casa, el único lugar seguro era la caja municipal del banco. Es decir, en el Perú tiene hasta que haber un terremoto para que la gente vaya al banco. La gente tome conciencia de la seguridad. Mucha gente que no... Ese es el tema, ¿no? Entonces, ¿y por qué se da todo esto? Porque no tenemos un sistema bancario competitivo, no tenemos un sistema bancario amigable. Entonces, tú vas a sacar un crédito, te dicen una tasa, ¿no? Y esa tasa no es el verdadero costo del crédito. Es como si tú vas a comprar unos zapatos, te dicen 100 soles y después te cobran cordones aparte, plantilla aparte y la caja, que a lo mejor no la quieres, también te la cobran aparte. Aquí en el Perú tenemos eso. Por ejemplo, vemos en los periódicos, ¿no? Préstamo vehicular 6.9 y de 6.9, señores, ni en Estados Unidos ni en Europa nos dan un crédito vehicular al 6.9. Es decir, menos de un 12% no hay crédito vehicular. ¿Y por qué? Porque vienen costes, portes, seguros, etcétera, y también porque se juega con dos precios, el precio de contado y precio de crédito. ¿Qué es lo que hacen los entes supervisores al respecto? En ese aspecto muy poco o nada, ¿no? Entonces es importante que el consumidor empiece a tomar un rol, porque si nosotros queremos una economía del mercado, quien tiene que estar protegido es el consumidor, y en el Perú apenas hay asociaciones de consumidores, apenas el Estado interviene en favor del consumidor y después tenemos los problemas que tenemos. Bueno, pero la Superintendencia de Banca y Seguros ahora se ha puesto las pilas, como decimos en el Perú, y ha estado muy activo en los últimos días mostrando, ¿no es cierto?, ese famoso semáforo para indicar, sí, es correcto, ¿no es cierto?, cómo la gente debe administrar sus ingresos y cómo prever los pagos de las deudas, ¿no? Es correcto. Presupuestos. Es más, yo les he traído de la página web de la SBS, ¿no? Y es muy interesante cómo en la página web de la SBS cuando se abre, ¿no? Tenemos dos links. Y uno de ellos es el costo de los productos bancarios, ¿no? Y otro de ellos es el cómo poder regular nuestros consumos. Ahí, por ejemplo, en pantalla tenemos, si nosotros nos vamos a la página web de la SBS, tenemos el indicador de la tasa de costo efectivo anual para un consumo de 1.000 soles a un año. Es decir, si yo compro un televisor, si yo compro una lavadora, si yo compro cualquier producto con una tarjeta de crédito y lo financio un año, ahí tengo la tasa de costo efectivo anual. Los bancos no nos suelen dar esa tasa de costo efectivo, pero aquí sí la podemos ver, ¿no? Entonces, en la primera columna en la que aparecen números, vemos como el Banco Azteca tiene una tasa de interés de 202%, en la tarjeta de la Curazao de 158%, la tarjeta única de Scotiabank 105%, entonces son tasas de interés que son relativamente altas, ¿no? Son altísimas, es decir, probablemente sean las tasas de interés más altas del mundo. Entonces, la SBS lo que tiene es que procurar que esas cifras no queden ahí en su página web, se conozcan, sino que esas cifras tengan obligación de estar en la publicidad y que sean la tasa de costo efectivo anual. Pero cuando tú le preguntas... El que decide, ¿no? Porque al final claro, pues si no lo puedes comparar. En realidad. Y no puedes comparar, ¿no? Entonces, son muy pocas personas que tienen la cultura no solamente tecnológica para entrar en la página web de la SBS, coger su internet, etcétera, o internet en casa para poder entrar, ¿no? Y también el poder comparar. Entonces tenemos un problema social muy alto, porque si a mí me dijeran que voy a tener un 200% de tasa de interés, entonces yo me lo pensaría dos veces o compararía. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? La gente, como no sabe, ¿no? Entonces, porque el precio de un producto bancario es la tasa de interés. Entonces, la gente, como no sabe, lo que tiende a hacer es sumar las cuotas. Entonces, yo les he traído un pequeño ejemplo que lo tengo...